Estamos entrando en... Srebrenica es un pueblo que está al este de Bosnia, que también en 1995, en julio de 1995, hubo un genocidio parecido a lo que ocurrió en Vukovar, en Croacia. Bueno, en la exhibición no se puede tomar fotos ni hacer videos, pero hay también una pequeña película que muestra sobre Sarajevo. Y hay documentales que les voy a recomendar al final. Uno es Miss Sarajevo, el otro es Scream for Miss Sarajevo de Bruce Dickinson. Y el otro, no me acuerdo, lo voy a anotar ahí, tengo una foto de eso. Se los recomiendo, los tres documentales, para que vean más o menos de lo que pasó en este lugar. Y ahora me encuentro en el Centro Cultural Bosnio, que fue exactamente el lugar donde tocó Bruce Dickinson en el año 1994 en medio del asedio. Pueden revisar el documental Scream for Me Sarajevo que hicieron en honor a ese concierto y todo lo que está alrededor, sus ciudadanos, su gente, etc. No se puede subir porque están haciendo construcciones. Pregunté, la señora fue muy amable, pero no se puede pasar. Eso es todo, pero bueno, es emocionante saber que fue aquí justamente donde vino a tocar Brucecito. Este parque se llama el Parque Grande o Veliki Park, en realidad no es tan grande, pero aquí se encuentra un monumento súper especial que vamos a ver ahora mismo. Este monumento que vemos aquí es un homenaje a los niños muertos en el asedio de Sarajevo de 1992 a 1995, y aquí hay placas con los nombres de los niños. Algunos tenían nada más 8 años, 15 años acá. Miren, este tenía 1 año cuando murió, tal vez menos incluso. Este monumento se llama Viechna Vatra o Fuego Eterno y se erigió con el aniversario del primer año en 1946. Unidos los croatas, los serbios, los bosnios y los montenegrinos ayudaron a expulsar a los nazis de Sarajevo. Irónicamente, arriba hay agujeros de balas del asedio que pasó menos de 50 años después. Estamos afuera de la entrada del túnel, el túnel Spasa, que era donde, bueno, servía a muchos propósitos. Uno era escapar, otro era traer comida y provisiones. Acá abajito tenemos una que se llama Rosa de Sarajevo, y estos son ataques de morteros que están repartidos en toda la ciudad y las marcaron con color rojo para mostrar que ahí hubo un atentado o por lo menos un ataque donde murieron al menos 3 personas. Está un poquito alejado de la ciudad, hay que tomar un tranvía y después un bus. Vamos allá, tíos. Bueno, la ciudad de Sarajevo está rodeada por cerros, entonces aquí es donde se ponían las fuerzas serbias, etcétera, etcétera. Y aquí estaba el túnel que duraba 800 metros y daba justo al aeropuerto, entonces la gente podía escapar y también podían recibir ayuda de la ONU y otras. Aquí podemos ver un poco de las minas, las bombas. El túnel fue construido en 1993, después de 4 meses y 4 días. Tiene 1 metro de ancho y 1,60 m de alto, entonces hay que pasar agachadito. Ya tenemos aquí otra rosa de Sarajevo. Aquí se encuentra la foto de la familia Kolar, que fueron los dueños de esta casa que donaron, o sea, no la donaron, pero ayudaron a construir el túnel aquí. Entonces la gente entraba y salía por acá. Vamos a ver hoyos de balas en las murallas.
También podemos ver una exhibición donde muestran diferentes trajes militares y civiles que usaban en estos tiempos y también las armas, las balas y la comida. Nos explicaba la chica del tour ayer que la ONU trataba de enviarles comida y cosas, a veces raciones de la guerra de Vietnam, incluso de la Segunda Guerra Mundial. Muchas veces lo que tenían que comer era asqueroso, pero era lo único que había. Vamos al túnel ahora. El largo total del túnel es de 800 metros, pero en la exhibición hay solamente un tramo de 25 metros. Para que te hagas una idea de lo que tenían que hacer. Tenían que recorrer esta parte en, no sé, un minuto para evitar francotiradores y todo. Más o menos que para hacerse una idea de lo que estaba pasando en esta ciudad. Atrás, el aeropuerto. Bueno, con esto termina nuestra visita al Museo del Túnel. La entrada son 10 marcos, que son como 4.000 pesos, 5 euros. No es tan caro, pero diría yo que está un poco lejos. Si quieren venir a hacerse unas 3 horas entre venir y volver, yo creo que vale la pena hacerlo para entender un poco más de cómo está viviendo la gente en estos momentos. Bueno, espero que les haya gustado esta serie cortita de videos sobre Sarajevo. Compártalo con la gente que ustedes crean que les va a interesar algo así. Y recuerden suscribirse. Bueno, desde aquí entonces, desde la Kucha Kolara del túnel Spasa, nos despedimos de Sarajevo y de Bosnia y de estos videos. Adiós, chao.